Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy hablando de Ecuador, país que atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. La zona costera del país ha sido escenario de múltiples masacres en los últimos días bajo la disputa territorial de bandas y organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. En solo 5 días y en 7 masacres fueron asesinadas, según los reportes, 33 personas, incluyendo menores de edad. Vamos a analizar este escenario que sigue siendo para algunos el reflejo de la ineficaz política de Estado, de ese importante derecho de la seguridad a la ciudadanía y directamente relacionado con lo que llaman la guerra contra las drogas, liderada por Estados Unidos, que enfocada en la militarización y en las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, no solo ha sido ineficaz para reducir el consumo, sino también que ha desplazado, fortalecido, radicalizado de alguna manera las redes criminales, no solamente en Ecuador, sino también en el Pacífico, una de las rutas más importantes y de camino de la droga, justamente hacia los Estados Unidos. La Organización Mundial de Aduanas en 2025 confirma que el 30% de la cocaína detectada en contenedores marítimos tiene puertos de carga en Ecuador, incautaciones de 300 toneladas en 2024 y estimando un flujo total superior a 1.000 toneladas anuales, principalmente hacia Estados Unidos y Europa. Vamos a estar analizando todo este escenario. Antes debo recordarle a través de redes sociales. A lo largo del día también queremos sondear la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Y aquí la tiene para que, si no lo ha hecho, pueda participar con el código QR y que tiene que ver con una cifra importante. En 10 meses de 2025, Ecuador suma más muertes violentas que en todo 2024, con 25 asesinatos por día. ¿Por qué la violencia escala sin control en este país? Ahí están las opciones para que usted pueda participar. Un país que está sumido en la acción del narcotráfico, fracaso de la militarización de Daniel Noboa, sistema judicial a favor de la impunidad o una corrupción política e institucional que está, por supuesto, afectando a todos los espacios e instituciones del país. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Carla Álvarez, especialista en seguridad desde Ecuador, me acompaña. Carla, gracias por tu tiempo, un gran saludo. Bienvenido nuevamente a Telesur. Hola Luis, un saludo a toda la audiencia. Bueno, para entender, Carla, esta situación, la costa ecuatoriana marcada por la violencia del narcotráfico, como experta, ¿a qué obedece para ti este flagelo, teniendo en cuenta el repunte de las masacres y los asesinatos en los últimos días, específicamente en esa región? Bueno, hay varias cosas que decir. Una de ellas es que hay una confluencia de varios factores en el Ecuador. Por una parte, pues tenemos un Estado debilitado, ¿sí? Institucionalmente debilitado. Tenemos también el crecimiento del crimen organizado en Ecuador, pero en el mundo también, eso lo muestran distintos informes internacionales. Y tenemos una economía criminal, eh, perdón, una economía criminal que está en expansión en un contexto de una política internacional antidrogas que ha fracasado. No podemos, después de 50 años de militarización de la lucha contra las drogas, pensar que esta política ha tenido algún éxito. Entonces, esta confluencia de factores lo que nos han dado es el resultado de un Ecuador crecientemente violento e inundado por el crimen organizado. Sí, vamos a ver si te parece, Carla, algunos datos, ¿no? La tasa de homicidios está en su más alta cifra en lo que va de año y no para de subir, según datos compartidos por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Ahí están los datos, tasa de homicidio que llega a su pico más alto en lo que va de 2025, solo hasta septiembre de este año, 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto significa que al menos cada una hora una persona es víctima de la delincuencia o del crimen organizado. Se trata de una tasa que va en aumento. En abril de 2024 se registraban 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que a la fecha significó un aumento del 12% incluso desde la administración del expresidente Guillermo Lasso cuando decretó la muerte cruzada. Y bueno, toda esta situación en lo que va de año sigue incrementándose. Carla, hablamos de la zona costera del país. Para una audiencia no fuera del Ecuador, ¿qué particularidades se observa en esta zona para que se registren estos indicadores de violencia, pero también de las acciones del mismo narcotráfico, ¿no? Puertos, aduana, traslado de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Bueno, hay varias cosas que comentar. Hay también, debemos decir que el incremento de muertes violentas que se ve en el año 2024 en relación a 2024 es relativo en el sentido de que 2024 tuvimos un descenso de las muertes violentas y esto ocurrió, es un descenso, digamos, temporal, y también de más o menos un 15% en la reducción de las muertes violentas. Pero el año 2023 fue hasta hace poco el año más violento de la historia del país. Aquí registramos cerca de 8,000, no, un poquito más de 8,000 muertes. Y ahora las proyecciones para el 2025 es que este año va a ser aún más violento que el año 2023. Es decir, este año 2025 estamos rompiendo nuestro récord de violencia. Hemos tenido días donde ha fallecido o ha sido asesinada una persona cada 24 minutos. Tenemos una condición muy complicada de violencia porque además las muertes violentas no son el único flagelo que azota a la población. Tenemos casos de sicariato, bueno, extorsión, vacunas, tenemos trata de personas, minería ilegal, y esto en un contexto de una inestabilidad política muy, muy fuerte. Evidentemente, las muertes o una parte importante de las muertes violentas están relacionadas con el crimen organizado, que de manera inédita se está fragmentando en toda América Latina y en Ecuador. Esta fragmentación de las organizaciones criminales hace que hayan más organizaciones y que sean más violentas cada una y que tengan unas peleas intestinas entre ellas. Sin embargo, también esto se debe a que el Estado no cuenta con todas las capacidades para hacer un seguimiento, para judicializar, para sancionar y para recluir a las personas que están involucradas con la criminalidad, con los delitos violentos. Y como sabemos, el Ecuador tiene un sistema carcelario que es de los más violentos del mundo, si no es el más. Y la situación carcelaria no ha cambiado desde las famosas masacres que tuvimos en el 2021, pues esta situación no ha cambiado, seguimos con muertes, muchas muertes dentro de las prisiones, pero además seguimos viendo que los centros carcelarios son todavía una escuela del delito, una escuela del crimen, y esto no favorece a que hayan unas condiciones estructurales de cambio que nos puedan permitir una vida más pacífica. Sí. Carla, ¿qué papel crees que está jugando Estados Unidos en todo este escenario en Ecuador, teniendo en cuenta pues, su discurso de la supuesta lucha contra el narcotráfico, pero también la presión que ejerce sobre otros vecinos de Ecuador en Latinoamérica en torno pues, a este flagelo del narcotráfico? Bueno, definitivamente la posición de los Estados Unidos es una posición que no ha pasado ninguna revisión o que no ha tenido una propia evaluación de sus logros y de sus resultados. Con esto quiero decir es que los Estados Unidos desde los años 70, o sea, desde hace 50 años, ha promovido una política de lucha contra el narcotráfico en términos militares, sobre todo el uso de la mano dura. Sin embargo, después de 50 años vemos que al menos el mercado de la cocaína está en auge, el mercado de oferta, pero también el consumo de la cocaína está en auge en los mercados norteamericanos y europeos, y ha crecido la oferta de otras sustancias que también sirven y que han generado adicciones en estos países consumidores. El abordaje desde una perspectiva distinta que no sea militar no ha tenido lugar, no ha sido como fuente de discusión o de debate dentro de la agenda política norteamericana. Más bien vemos que hay un endurecimiento en este proceso de ser más inflexibles contra los países como Venezuela y Colombia. Pues Ecuador tiene una posición, digamos, ventajosa en el sentido de que el gobierno se ha alineado abiertamente y de manera como muy clara con la agenda de los Estados Unidos, y esto de alguna manera lo tiene a salvo de algunas presiones. Sin embargo, el Ecuador ha tenido que hacer algunas concesiones importantes, y entre ellas pues hemos tenido que ceder las Islas Galápagos para
que pueda servir como portaaviones para los aviones norteamericanos que sobrevuelan el espacio aéreo ecuatoriano. También hemos firmado estos acuerdos SOFA, que son acuerdos de inmunidad, digamos, para los funcionarios diplomáticos y también para los funcionarios o para los oficiales y las tropas militares que por alguna razón estén en el país. Entonces, hemos tenido algunas concesiones. El Ecuador ha sido como muy, digamos, generoso, por ponerlo en algún término, ha sido muy generoso con las peticiones norteamericanas y bueno, hemos hecho algunas concesiones y hemos estado como fuera del ojo del huracán o fuera de la mayor presión de la política exterior que lleva hoy los Estados Unidos y el presidente Trump. Sí, y en medio de todo ese escenario, pues la violencia se cobra la vida de muchas personas. Se ha desatado, como vemos en este medio, en este multimedio, se ha desatado una agresión contra pescadores en el Pacífico, una banda ecuatoriana aliada del cártel mexicano, dice este medio, que opera asaltando embarcaciones, robando motores, usando rutas costeras para el transporte de cocaína en la frontera entre Perú y Ecuador, extorsionan a trabajadores de la pesca tras cobrar cupos de zarpe en los puertos de la ciudad peruana de Tumbes. Se traduce todo esto en una operación criminal donde incluso se les roba a pescadores cuando no pagan o incluso les obligan a transportar droga a través del océano. 45 pescadores en Ecuador fueron asesinados en 2024 y en Perú 24 murieron violentamente en manos de estos criminales. Es justo aquí donde se ha disparado, como decíamos, esta cifra de homicidios y en un escenario donde la pugna entre las bandas narcotraficantes evidencia esta falsa bandera de Estados Unidos en el Caribe que busca desviar la atención de la realidad, curiosamente, hacia gobiernos, como hemos visto, que son aliados a esta política exterior de los Estados Unidos. Quería preguntarte, por último, Carla, teniendo en cuenta todo este escenario, puertas adentro, obviamente, estamos ante una situación muy complicada en medio de, digamos, políticas de Noboa, en la que se ha dado en diversas ocasiones esta narrativa de que hay un control del Estado. Sin embargo, vemos las cifras que efectivamente no es así. Se ha incluso subido el IVA para que efectivamente haya un mayor recurso de las fuerzas de seguridad, para que efectivamente haya una mayor seguridad en los ciudadanos. Sin embargo, todo esto no se ha traducido hasta el momento. ¿Cómo ves? Porque de lo que vemos ahora y las cifras que se han dado, muy probablemente hasta 9.000 personas, según las estadísticas, puede terminar las muertes violentas en Ecuador este año 2025. Tu apreciación sobre estas políticas y, por supuesto, todo esto que se espera a final de año. Bueno, estás planteándolo de manera muy adecuada. Nosotros hemos acompañado el gobierno del Ecuador ha acompañado la lucha contra la criminalidad también con medidas económicas, cuyo justificativo ha sido justamente aumentar la inversión en términos de seguridad. Sin embargo, no ha habido la suficiente transparencia para la rendición de cuentas respecto a cómo se ha utilizado el dinero. Entonces, tenemos casos en que la policía y las Fuerzas Armadas no tienen el suficiente equipamiento para hacer frente a los desafíos que lleva su nueva misión, que es luchar contra el crimen organizado. El gobierno, como digo, no rinde las suficientes cuentas y además ha tenido un proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y este endeudamiento, como todos sabemos, en América Latina viene cargado de una negociación en la que los préstamos de dinero implican una toma de decisiones y una toma de medidas que se conocen como de ajuste estructural, donde se reducen algunos como beneficios o digamos, concesiones para el sector social para poder como equilibrar los costos de la vida. Entonces, en Ecuador se han tomado estas medidas de ajuste estructural. Recientemente, hace un mes, se redujo el subsidio al diésel. Esto levantó una protesta indígena y de la ciudadanía también, que ha pedido que se reduzca o que se derogue esta medida. El gobierno no lo ha hecho. Ha habido una fuerte represión.
Esa represión ha implicado que el gobierno movilice 10.000 efectivos hacia la zona donde hubo el levantamiento indígena, que es en el norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura. Y bueno, justamente en medio de esta movilización de efectivos a la provincia de Imbabura para reprimir la protesta social, en este contexto se da la mayor explosión en la ciudad de Guayaquil de un coche bomba. ¿Qué significa esto? Pues bueno, hay muchas lecturas que hacer al respecto, pero una de ellas nos muestra claramente que la concentración del Estado estuvo centrada en la movilización social, no en el combate al crimen organizado. Esto desprotegió zonas y bueno, tenemos un ataque de tipo terrorista. El punto es que el Estado y el gobierno está siendo reactivo mayoritariamente en sus acciones. Esto le impide ser estratégico, le permite únicamente tener golpes de efecto que también son redituables en términos electorales. Acordémonos que dentro de poco el Ecuador tendrá un referéndum y una consulta popular y bueno, en el que se le pregunta a la ciudadanía si es que quiere bases militares o si quiere la adopción de algunas medidas como la reducción de asambleístas, etcétera. Y bueno, en estos procesos electorales, pues hay unos despliegues de fuerza que de alguna manera seducen a una parte de la opinión pública o que muestran una cierta firmeza o contundencia para actuar, pero que son medidas que cambian muy poco la estructura que permite la reproducción del crimen organizado. Entonces, es un ambiente muy complejo, cruzado por la violencia, por la criminalidad, por la inestabilidad política, pero también por periodos electorales que requieren una campaña por parte del gobierno, y es ahí cuando la lectura política se hace muchísimo más compleja. ¿Por qué? Hay distintos factores interviniendo y también distintas motivaciones para actuar que justifican a veces, aunque no se entiendan del todo, que justifican estas acciones y estos despliegues desmedidos del uso de la fuerza. Sí, en un ambiente, como decías, muy complejo y donde muchos expertos también comentan es una crisis multidimensional. No solamente es el tema de la seguridad y el narcotráfico y las acciones del narcotráfico, sino también otros aspectos relevantes que están de alguna manera, digamos, relacionados con toda esta crisis que se ve en el Ecuador. Carla, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un saludo cordial. Hasta luego. Hasta luego. Igual para ti, Carla Álvarez, especialista en temas de seguridad desde Ecuador. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Ya regresamos con más del Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy ubicados en Ecuador. Desde que el presidente Daniel Noboa asumió el poder se han registrado 14 estados de excepción para los ecuatorianos, quienes viven en constante estado de alerta por el aumento de la criminalidad en el país. El ambiente en Ecuador ha empeorado progresivamente, imposibilitando a Noboa y su comitiva encontrar una solución a la gran violencia que existe y ligada al narcotráfico. Desde su inicio presidencial, los ecuatorianos han vivido días de, como decíamos, estado de excepción, muchos de ellos sin argumentos sólidos. Esta situación ha obligado a la Corte Constitucional a cortar 2 decretos de abuso de poder, por abuso de poder, que los llevó a obligar al presidente a buscar vías alternativas a las medidas que ya impone. Más que buscar una solución, dicen los expertos, el presidente ha alimentado una espiral de violencia acompañado de periodistas que apoyan desde la élite económica las medidas del mandatario, mientras el pueblo se sume en las agresiones. Recordemos, muy probablemente cierre 2025 como el año más sangriento, con mayor violencia en la historia reciente de este país latinoamericano. Me acompaña Natalia Serra, socióloga ecuatoriana, para entender un poco más lo que está ocurriendo en el Ecuador. Natalia, muchas gracias por tu tiempo, bienvenida.
Un saludo afectuoso a ustedes y a toda la audiencia. Natalia, te leía hace unos meses diciendo que el capital criminal del narcotráfico y su influencia en las estructuras del Estado es el que dirige el destino de los ecuatorianos. ¿Qué está pasando en el país a un escenario así y a la luz del peor momento de violencia de la historia reciente del Ecuador? A ver, yo tengo la tesis de que el narcotráfico, la economía del narcotráfico, hay que entenderle dentro de lo que es la expansión del capital criminal, no solo en el Ecuador, sino en América Latina y, por qué no decir, en todo lo que es el occidente colectivo. Es decir, no es una economía marginal, es una economía central que ahora creo que es la principal forma de acumulación de capital, ¿no? Y está regado por, al menos si pensamos en el continente nuestro, está por todo lado. Eso uno, para no creer que es algo marginal, no lo es. Uno. Dos, creo que la expansión de la violencia también me parece que es intencional, ¿no? No creo que solo sea la incapacidad, en este caso del gobierno ecuatoriano, de controlar, sino que creo que se la deja eh, ser, ¿no? Porque eso también permite crear escenarios de justificación de, primero, de limitación de derechos a nivel interno, es decir, hay una obvia violación de derechos humanos a nombre del combate a la violencia, al narcotráfico. Y segundo, me parece que también es una justificación que tiene el Estado norteamericano para entrar, incidir y en este momento de forma absolutamente violenta en los territorios de América Latina. Sí. Entonces yo creo que esto es parte de una estrategia no solo nacional, sino regional, además de un momento de clara decadencia del imperio norteamericano. O sea, las pérdidas de hegemonía de los poderes grandes tienden a volver a estos poderes radicalmente violentos y las caídas de los imperios tienen coletazos brutales y lamentablemente creo que estamos viviendo eso. Entonces, el caos de la violencia no creo que sea algo gratuito ni que solo tengan que ver con la incapacidad, es una política. Sí, hablabas precisamente de que esta situación se le deja hacer en Ecuador y decía recientemente, me acordabas, recientemente Luisa González comentaba que a Noboa no le interesa gobernar desde la paz, sino desde la violencia, porque es un elemento que le sirve a sus intereses políticos. ¿Estás de acuerdo con esa lectura? Sí, yo creo que a él y a otros gobiernos, es decir, la guerra es un gran negocio, o sea, el negocio de la guerra no solo está ligado a las armas, sino que en torno a las armas se generan muchos negocios ilegales. Y me parece que ahora esto es lo predominante, ¿no es cierto? No solo aquí. Yo he oído analistas internacionales que cuando se refieren al tema del presidente Trump, ¿no es cierto?, que ahora quiere agredir a los países de América Latina por el lado del Caribe, ¿verdad? Esto le dicen, o sea, que tendría que primero empezar combatiendo dentro de Estados Unidos y no solo al consumo, sino al lavado, o sea, en Estados Unidos de donde más se consume, pero también donde más se lava el dinero sucio, ¿no? Y en los grandes centros financieros. Entonces, aquí la guerra, el caos, es una forma de acumular capital, es lo que ya muchos analistas, entre esos Naomi Klein, planteaban de la doctrina del shock, ¿no es cierto? Entonces son usar situaciones límites, situaciones extremas de crisis económica, de crisis social, de crisis política, incluso de catástrofes naturales para hacer negocio con la muerte. Son sistemas necróticos, es la necropolítica actuando. Entonces no les conviene parar esto. O sea, a este tipo de capital criminal no le conviene porque es un capital que se reproduce en medio de la violencia y el crimen. Sí. Vamos a ver también otro escenario porque diversos informes internacionales, hablando de Estados Unidos, mencionabas el Caribe, ha desmentido la narrativa de Estados Unidos que acusa, por ejemplo, a Venezuela de narcotráfico, especialmente el informe de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que señala que Venezuela no figura como cultivo de hoja de coca, sino que figura como un punto de distribución de droga solo en un pequeño porcentaje. Señala que la ruta real de los estupefacientes es liderada por el Océano Pacífico directamente con Ecuador, con un 87% de la droga que viaja con destino a Estados Unidos y Europa, mientras que lo que va por el Caribe pues es un poco más controlado, 5% de la producción de droga que intenta ingresar desde Colombia se moviliza a través de territorio venezolano con destino a las islas del Caribe y Europa. Y en todo esto, Natalia, tu apreciación, ya lo hablábamos anteriormente con Carla, nuestra invitada anterior, de la dinámica, ¿no?, de lo que ocurre en una zona tan importante para el Ecuador como es el Pacífico, la costa, donde se ve un incremento importante de la violencia, se ve un incremento importante del sicariato, de estas muertes muy, pero muy violentas, y que en definitiva ponen de manifiesto lo que tú comentabas, el dejar ser esta situación, porque hay puertos, hay aduanas, hay lugares en los que efectivamente debe haber un control y efectivamente no se logra. Tu apreciación también sobre esto. Mira, ya está dicho, según las informaciones que dan los que se dedican a investigar esto, que el Ecuador es el principal país de exportación de cocaína, ¿no? O sea, es el principal país por donde sale la droga a Estados Unidos y también a Europa, e incluso al propio Brasil, ¿no? El- ¿Por qué Ecuador se volvió la primera plataforma de exportación? Primero porque es un país que fue destruida la institucionalidad, o sea, es una institucionalidad muy frágil, es un país que se encuentra entre los dos principales productores de cocaína, es un país pequeño por donde puede circular rápidamente la droga hacia los puertos, es un país agroexportador que tenía montado digamos, la infraestructura de la agroexportación. Y simplemente lo que ha hecho la cocaína es treparse en muchos de los productos que exporta el Ecuador, uno de los principales, del banano. Sí, y eso se podría combatir, pero no, yo digo que no se quiere, porque no son bandas pequeñas, o sea, son grandes holdings, o sea, grandes corporaciones transnacionales dedicadas al tráfico de la cocaína. No estamos hablando de pandillas, no estamos hablando ni siquiera de pequeños grupos criminales, son capitales criminales transnacionales, son corporaciones transnacionales. Y encontraron el Ecuador por estas circunstancias, ¿no es cierto?, que acabo de decir, y otras, el país perfecto para poder hacer la exportación. O sea, nos volvimos un país exportador de cocaína. O sea, eso es el Ecuador y eso ya lo han dicho por todo lado, porque los datos lo muestran así. Entonces, si esto se querría combatir, si esto hubiesen querido combatir, decía Carla, lo hubiesen combatido en esta guerra contra las drogas fracasada, porque el problema no es la militarización ni la respuesta militar. O sea, el combate a las drogas requiere una serie de políticas, ¿no es cierto?, complejas, de varias instituciones, de varios países, de políticas, empezando por ciertas drogas, legalizarlas, ¿no es cierto?, porque evita la violencia, pero lo que pasa es que no lo quieren, porque es uno de los negocios que más capital mueve. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los organismos de control del Estado norteamericano, nosotros sabemos que ya por denuncias hechas desde dentro de los Estados Unidos, que la DEA, ¿no es cierto?, el FBI y la misma CIA han estado involucrados en la expansión del negocio, porque yo insisto, no es una economía marginal, es una economía central. Entonces, países como el nuestro, ¿no es cierto?, que es un país que cumple una función. O sea, pero la función que cumplimos está conectada con toda la cadena de producción de estas mercancías ilegales. Entonces, no veo que haya interés de parar esto. O sea, la guerra contra las drogas lo que busca es otras cosas. En parte hacer otros negocios ilegales y en parte control territorial. Sí, y que efectivamente contradice de alguna manera esa lucha contra las drogas desde los Estados Unidos y en países que se dicen aliados
al gobierno de los Estados Unidos. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias por hacernos entender este escenario. Gracias a ustedes. Natalia Sierra, socióloga ecuatoriana, sobre las cifras de la violencia en este país. Nosotros así finalizamos y les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.